Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, digamos que es una división romana, como se dividió Roma en dos, occidental y oriental. Por lo tanto, aquí fue también una división del Imperio Romano, pues llamadamente Romano del Oriente. Aquí les expliqué brevemente de cómo se empezó a subdividir el Imperio Romano, por lo cual em, se dividió en dos, tanto en Oriente como Occidente, oriental y occidental. Todo eso se produjo tras la guerra de las guerras bárbaras, las invasiones bárbaras que se dieron, en la cual hay siete principales, las que estuvimos la semana anterior, que empezaron a... Anteriormente el poder se basaba nada más en el emperador. Él dirigía, él se encargaba de controlar el país romano, en sí podríamos decirlo. Pero en la parte de los bárbaros, que antes llamados germanos, que los llamaban los romanos a los germánicos bárbaros, ellos no querían eso. Por lo tanto empezaron a dividirlo, eh, y como que empezó a subdividirse tras la caída de la última muerte del emperador. Y en ese sentido, pues que empezó a subdividirse el Imperio Romano. Luego de eso se dio el Imperio Romano de Oriente y Occidente. Mediante eso, podríamos decir que la parte del Imperio Bizantino fue la continuación del Imperio Romano, en su parte oriental, que perduró desde el siglo IV hasta 1453, con la Constantinopla, pues ya en la actual Estambul, ya, se dio en esa parte, como su capital. Estambul como la capital de Constantinopla. Luego de eso, podemos decir que el Imperio Bizantino se originó en el año 330 después de Cristo, cuando Constantino I fundó Constantinopla y perduró hasta 1453, donde fue conquistado después por el Imperio Otomano. En eso podemos decir que la capital y el territorio fue Constantinopla, la capital, que se ubicaba en las costas orientales del mar Mediterráneo. Mediante eso, que ahí había influencias tanto cultural como religiosas, que fueron importantes, como una fuerte influencia en la región, como cuál fueron la religión, el arte, la arquitectura, la parte de las leyes, que afectó a muchos estados, tantos de Europa Central y Oriental, en Rusia. Digamos, más o menos es un concepto que le podríamos enfocar desde otro punto de vista. Por lo tanto, el Imperio Bizantino, en el año 395 después de Cristo, se produjo la división romana, como ya mencioné, llamado pues el Imperio Romano de Oriente, durante la Edad Media. La Edad Media fue conocida como el Imperio Bizantino, dominado por Bizancio, era el nombre antiguo de su capital, Constantinopla. Estaba comprendido desde el río Danubio hasta el río de África y desde la península de los Balcanes hasta los límites del Imperio Persa. En eso se mete en el siglo VI. Sus dominios se ampliaron, alcanzó su máxima expansión y pues posteriormente finalmente fue perdiendo territorios a mano de diversos pueblos, como en las guerras a veces se dan eso, prácticamente confinados a la ciudad de Constantinopla en el siglo XV. A través de la pérdida de pueblos, como ya no tienes a quién más dirigir, por lo tanto tú empiezas a confinarte. ¿En qué? Te confinas en nada más en el territorio que estás más seguro, o en la ciudad de Constantinopla, que sería la capital. Ahí podríamos dar una relevancia de que hay aspectos del Imperio Bizantino, que en esto se basan tres poderes. Bueno, en la actualidad se da, pero aquí nada más podemos ver dos notables y algunas que, bueno, anteriormente se llamaban poderes.
La organización política. La organización política, pues, el Imperio Bizantino, los poderes se encontraban en la persona, que en este caso llamado el emperador. Era la máxima autoridad que encontramos nosotros en esa época. La autoridad política, militar, religiosa, recibía títulos de vasallos. Entre funciones estaba pues el nombramiento del patriarca de Constantinopla y demás. O sea, él era encargado de, era la autoridad suprema ahí, tanto política, militar y religiosamente. Dirigía esos tres poderes, más bien, la autoridad. La autoridad, la organización económica. En Constantinopla, pues, fue algo importante durante la Edad Media, que, bueno, estaba ubicado estratégicamente entre Europa, Asia y África. Era el centro comercial del mundo de la época. Por lo tanto, convergían, se reunían en rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas. En esos podían productos procedentes de la India, como son especias, China, que nos enviaba la seda. Bueno, obviamente en esa nos podríamos poner, como dijo, en esa situación, seda, perfumes. Y al norte de África, pues el comercio bizantino ya se sentía como que respaldado por una poderosa moneda de oro llamada el besante, la cual ellos consideraban que es algo muy, es un respaldo económico bastante asequible. Por lo tanto, la cultura y el arte siempre a lo largo del tiempo, de nuestra historia también, se ha dado la cultura, nuestro arte, que nos diferencia y que nos hace ser únicos. Hay arte que expresa sentimientos, la parte de algunos sucesos, hechos históricos, antecedentes, que se remontan hace muchísimos años atrás, cuando también empezó nuevamente a poblarse América, de cómo nuestros antepasados llegaron a, digamos, a América a instalarse, cómo ellos trajeron alimentos, a qué se dedicaban, qué animales cazaban. Eh, digamos, la primera eh, estación de que ellos llegaron pasaron por diferentes etapas y pues dejaron algunas pequeñas artes rupestres que nosotros ahora en la actualidad vemos y que representan al arte de nuestros antepasados. La cultura de Bizancio más o menos es sintética, pues en ese se referencia que hay elementos culturales de Roma, de Grecia, cristianos, orientales, y pues nos faltaría más los helénicos, helenísticos o helénicos. Podríamos decir que es una mezcla de muchos elementos culturales, diferentes culturas, tanto de Roma, Grecia, cristianos, orientales y helénicos. Eso es que en el transcurso del tiempo se hubo conservando. Se transmitió a Europa, a las civilizaciones griega y romana. Al pasar del tiempo, realizaron mediante la copia, el estudio, la enseñanza del arte clásico en sus escuelas y monasterios que estaban especialmente en los cristianos, los que ellos transmitían esas enseñanzas, la cual se fue transmitiendo a lo largo de Occidente, realizando, realizando en algunos casos llamado la evangelización a los serios, rusos y búlgaros. A través de eso los árabes empezaron a llegar con sabios, eruditos, bizantinos para pues tomar Constantinopla. Sabios, los eruditos son personas muy inteligentes que conocen de todo, tienen una visión más amplia del conocimiento, que bueno, en esa época eran bastante escasos y por lo tanto eran personas muy apreciadas en ese ámbito. En la parte de la arquitectura, siempre la arquitectura es algo que hace resaltar, como dice, los aspectos de una cultura, de un lugar. Son elementos em, que se emplean a veces en algunas iglesias como cúpulas
como vemos acá en Cajamarca, vemos en Lima, la parte de la iglesia, son elementos arquitectónicos muy notables. En este caso, los bizantinos ocuparon la cúpula, las pechinas o llamadas también bóvedas triangulares, las plantas que formaban una forma de cruz griega. Se construyeron palacios, templos. En sus últimos años era un esplendor, una expresión de arquitectura excepcional, algo único. Por lo tanto, se encontraba el sector más importante de la iglesia, la Santa Sofía o Hagia Sofía, divina que pues en nombre se dice divina sabiduría, con una enorme cúpula de unos 56 metros, la altura, las pechinas, la forma de la cruz griega. Y pues ahí se encuentran la iglesia de Santa Irene, Santos Apóstoles, San Sergio, San Baco, Ravenna en Italia. Pues son vitales para nosotros encontrar en eso diferentes iglesias. También Santa Vital, San Apolinar del Puerto, San Apolinar Nuevo en Rusia, Sofía de Kiev. Eran elementos arquitectónicos notables, muy antiguos, que bueno, nos dan a conocer de cómo era la arquitectura en esa época, ni cómo eran, los detalles eran algo nuevos, algo, podríamos decir, como vistosos para nosotros. En eso, también la escultura y el mosaico que se daba en ese tiempo, en ese siglo. Más que un verdadero arte, digamos, de solo escultores o desarrollan relieves sobre discos de marfil nada más o metal, eran acontecimientos históricos muy importantes que ellos daban a ciertas personas importantes, donde destacaban pues enormemente los mosaicos, que eran artes decorativos con cerámica víbrida que utilizaba para decorar muros, las cúpulas de las iglesias. Eran algo muy vistosos. Eran hechos bastante importantes que se daban y conmemoraban, pues, para que ellos lograban uno de los más importantes es que logró fue Justiniano y su corte y Teodora se quitó en la iglesia vital en Ravenna. Fue algo muy importante ese hecho histórico que se dio en el mosaico, la cual pues notamos en la iglesia vital de Ravenna en Italia. Acontecimientos se dan en el transcurso del tiempo. Hay importantes que marcaron una etapa en el periodo bizantino con el primer emperador, donde fue Arcadio y uno de sus hijos, Teodosio el Grande, la cual en ese acontecimientos, pues, el orden de Justiniano fue entre el año 527 a 565, representó un apogeo en eso, un esplendor del Imperio Bizantino, tanto político, económico, cultural y artísticamente. En esos cuatro puntos fue lo que más se vio el apogeo, el resplandor de ese imperio. La parte política era ideal. Las conquistas de Justiniano. En ese momento, Justiniano asumió pues el cargo de emperador. Eh, el emperador se plantea muchas ideas políticas de cómo construir el antiguo imperio romano, derrotando a bárbaros, eh, colaboradores con generales de Visario y Narses, donde él sometió, conquistó a reinos, los vándalos, el ejército que se marchó a la península, una larga guerra, sometió reinos de ostrogodos en el año 550 después de Cristo, y pues en esa parte arrebataron, digamos, a los visigodos, algo importante para cumplir los propósitos, que era la península ibérica. Los visigodos en esa época estaban en la península ibérica, que fue una pregunta de la clase anterior, donde estaban ellos,
asentados los visigodos, que eran en la península ibérica. Por lo tanto, los visigodos fueron retirados de esa península. Por lo tanto, la antigua unidad imperial de Bizantino abarcaba desde el Asia Menor, Palestina, Siria, el norte de África y el sur de España. Pues ahí el Imperio Bizancio fue heredado por la parte de conjunto de normas que se habían producido pues en la decisión romana, leyes del Senado, leyes de asambleas, comentarios a leyes juristas, sentenciado a los pretones, edictos emperadores. O sea, eran materiales que eran confusos y encontrados pues a veces desordenados, eh, que necesitaban pues una simplificación y codificación de dicho manuscrito. En eso, el códex, una parte importante, una recopilación del sistema de las institutas, que era una especie de manual, un estudio, es un manual, un estudio, un libro que pues nos relata leyes romanas, las novelas, recolección de todos los edictos del propio Justiniano. Todos esos edictos fue, digamos, el códex, más bien dicho, como un tipo de libro, una llave asequible que pues daba toda la regulación de todos los edictos del propio Justiniano en toda esa época que él estuvo. El Corpus Juris Civilis, que fue la parte del Imperio Bizantino, que se dio pues a la caída del mismo, fue escrita en latín, porque también se editó en Occidente, convirtiendo el sistema jurídico europeo prácticamente hasta la actualidad, se dio en esa parte. En eso hay hechos históricos que se dan a lo largo del tiempo, que bueno, hay algunos importantes que bueno, demarcan. Fue el fin de la anarquía de inicio de la República en el 509 a.C., Edicto de Milán de Constantino I de la tolerancia religiosa en el 313 después de Cristo, división del Imperio Romano 395 después de Cristo y la caída del Imperio Romano de Occidente 476 después de Cristo. Y finalmente, pues el reinado de Justiniano en el Imperio Bizantino, la cual se dio el Códex, una recopilación sistemática de los edictos imperiales. En ese periodo de tiempo hubo muchos cambios, que, bueno, el Imperio Bizantino se dio, Bizancio fue, bueno, algunas cosas importantes que podemos anotar de ello, que fue un cristiano, tenía como lengua oficial o natal el griego, y pues los bizantinos en esa época empezaron a hacer su propio sistema político, prácticas religiosas, el arte, la arquitectura. Y estos aspectos estuvieron muy como influenciados por la tradición cultural grecorromana, anteriormente, aunque pues en el transcurso del tiempo fueron algunos modificados con la continuación de la antigua Roma, y donde Bizantino fue la potencia medieval más longeva. Longeva nos quiere mencionar que es un largo tiempo muy extenso, una persona muy viejita. O sea, podemos decir que esa persona vive muchísimos años más. Por lo tanto, la influencia continúa hoy en día, especialmente en la religión, el arte, la arquitectura, las leyes. Y muchos estados occidentales, como Europa Central y Oriental y Rusia, pues ellos tuvieron esa influencia que se da hoy en día. Bueno, Justiniano también, bueno, antes de que se acabe, ingresa nuevamente al link, por favor, sí. Justiniano, pues en el transcurso de su reinado hizo muchas obras. Realizó obras públicas, una de ellas son, o algunas de ellas pueden ser las murallas, caminos, escuelas, monasterios, iglesias, etcétera. En todo esos eran obras públicas notables que ayudaban importantemente a la parte de que se mejore la Catedral de Santa Sofía, que era una cúpula
que se encontraba sentada con cuatro pilares enormes y producían, digamos, un juego de luces interior de la catedral, la cual notaba que era un arte pues bastante hermoso. En eso la crisis siempre, como podríamos decir, la crisis siempre en un imperio siempre va a estar presente. Un hecho importante es la crisis de las imágenes que se dio en el siglo VIII y el siglo IX, donde el imperio bizantino produjo un problema religioso llamado la crisis de las imágenes o querella de los inconatlatas. Donde el emperador, pues León III, acusó a idólatras, a quienes rendían culto a imágenes o iconos religiosos, como ahora se da en nuestra actualidad. Antes ellos pues tenían que eran algo herejes en esa parte. En el año 730, eh, bueno, se hizo una decisión de que eliminaran dichas imágenes de la Iglesia del Imperio. Como el patriarca de Constantinopla era la máxima autoridad religiosa, estaba subordinado al Papa, por lo tanto el objetivo era aumentar el poder del patriarca. Además de dividir a la población bizantina, él provocó la reacción contraria a los papas, la cual se enfrentaron a los bizantinos, donde empezó a llegar la crisis. Al final, se restableció el culto a las imágenes, pero la unidad de la iglesia ya estaba resquebrajada. Realmente la iglesia era uno solo, pero a través de que, bueno, algunas crisis, en el Imperio Bizantino se dio la crisis de las imágenes, empezó a resquebrajarse, a dividirse y a romperse. Y ahora en la actualidad pues encontramos bastantes religiones pentecosteses, eh, amanecer, son diferentes, especialmente la religión católica o cristiana que pues profesamos, es la que es más notable. Solamente se origina pues años atrás, sino que pues con el resquebrajamiento y el rompimiento de la iglesia empezaron a suceder pues bastantes ideas sobre la religión y, bueno, algunos objetivos de que ellos veían a Dios de otra forma. Por lo tanto, empezó a dividirse. El cisma del Oriente de 1054, denominada así una ruptura de la cristiandad en el siglo XI, la iglesia de Constantinopla pues empezó a separar de la iglesia católica, la cual no se ha resultado, o sea, no se ha resuelto, no se ha volvido a unir en uno solo hasta la actualidad. Contamos ahora en día, hay muchísimas más iglesias que encontramos por ahí, del Buen Pastor, Iglesia del Amanecer, diferentes que profesan supuestamente la ideología religiosa o la idea católica de que, bueno, Dios nos salvará y todo eso. A consecuencia de esa ruptura, Cisma de Focio, en el siglo IX, fue nombrado patriarca de Constantinopla, donde él acusó al Papa de intervenir en los asuntos de la Iglesia Oriental. Por lo tanto, lo excomulgó. Excomulgó, excomulgó nos quiere decir que lo separó de la Iglesia, lo votó, más bien digamos, dejó el poder, lo obligaron a dejar el poder, ya que, bueno, eso empezó a resquebrajar la Iglesia. En ese sentido, pues, esta ruptura se prolongó bastante tiempo, 30 años hacia adelante, y luego de eso los emperadores bizantinos ya consideraban herederos de los emperadores romanos y pues supuestamente de la ciudad Constantinopla, que era ellos lo consideraban como la heredera de Roma, que sostenía supuestamente el patriarca de Constantinopla, que es el poder del Papa. Ellos tenían esa visión. Pero en el año 1054, después que el Papa y el patriarca bizantino Miguel Cel- eh, Cerulario se excomulgaran mutuamente, ambos, bueno, se produjo una ruptura definitiva ya de la cristiandad. La Iglesia del Oriente adoptó
a la Iglesia Ortodoxa griega y empezó ya, eh, eh, digamos, esa ruptura definitiva que se dio. Por lo tanto, ya eh, vimos bastante, bueno, división, no tanto, digamos, de la iglesia que era una sola. Y pues finalizando ya la parte del imperio de Constantinopla o la toma de Constantinopla se produjo en 1453 después de Cristo, cuando los turcos otomanos, dirigidos por Mohamed II, tomaron la ciudad y pues pusieron fin al imperio bizantino. Todo se vino abajo con esa invasión y se quedó en el olvido. Bueno, no en el olvido, sino que nada más en la... ¿Cómo? Dime, Sergio. Segundo. Ujú. Muy bien, la actividad de aplicación vamos a poder realizarla. Nos dice que el origen del Imperio Bizantino lo encontramos en no dice el imperio, el origen del Imperio Bizantino, la que es la República Romana, formación de Ya sé, ¿cuál? ya sé. División del Imperio Romano. Exactamente, sí. El origen bizantino se dio eh, gracias a la división del Imperio Romano de Oriente. Pregunta número 2. Durante su gobierno se produjo la máxima expansión del Imperio Bizantino. ¿Quién fue? ¿Arcadio, Honorio, Teodosio, Constantino, Justiniano? Ya no. Justiniano, muy bien. Los demás, ¿qué pasa? ¿Por qué no participan? Sayumi, Dayana, Marjorie, Solda. Profesor, estoy batallando con las muchas cosas que tengo. ¿Cómo? Es que, profesor, al inicio de clases no había sacado carátula y temario, lo cual me retrasé y ahora tengo las cosas y tengo que estar acomodando. Entiendo, entiendo. No te preocupes, hija, no te preocupes. Estoy en una lucha insoportable. Ya, el imperio, el primer emperador del Imperio Bizantino, ¿quién fue? León III, Miguel Celulario, Alejo Comeno, Arcadio Justiniano. ¿Quién fue? A ver. Ya. Ujú, muy bien. Justiniano. 4. Fue la base del sistema legal bizantino, el sistema legal. Fue el sistema legal que se dio. El códex, las 12 leyes, edictos. Las 12 leyes no nos mencionan. Menciona, pero no es algo que, bueno, podríamos decir que es la base del sistema legal bizantino. Los edictos tampoco podríamos hacerlo, las novelas tampoco. Estamos entre el códex y el Corpus Juris Civil Romanis. ¿Cuál creen que sea el códex? El códex nos dice que es un tipo de registro que he leído a Corpus Justiniano. Juris, ¿Cómo? Civilis Romani. Civili Romani, sistema legal bizantino. Legal bizantino. Ujú. Civilis Romanis, Corpus Juris.